Kenneth Müller es un director de cine y cineasta guatemalteco. Además, hace comerciales y videos musicales. Es conocido por haber dirigido el thriller 12 segundos en 2013. Müller estudió una licenciatura en cine digital y animación 3D en la Digital Design University de Jalisco, México. Su película 12 segundos ganó el premio Netflix a la mejor producción independiente realizada en México. También recibió el premio Ícaro 2014 como mejor película, mejor sonido, mejor arte, mejor guión y mejor producción. Nuestro invitado hoy en Susana 360, Kenneth Müller. Lindo cachetitos. ¿Y cómo se llama? Teresa. Respiro profundamente, disfruto la vida y también este momento, se los recuerdo, es único, por eso se llama presente, es un regalo, hay que abrirlo y disfrutarlo a pesar de todas las complicaciones que pueda tener la vida. ¿Quién no las tiene? Lo que sí debemos de tener ahora, aquí, es esto, la sonrisa, la felicidad, y yo, más que lista, en 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. ¡Tarán! Ya. Vieron que el escaneo 360, mi amigo Kenneth Müller, él dice que es tímido. Yo no sé si diría que es tímido, extrovertido, creativo, artista, histriónico. No sé, yo creo que lo extrovertido me ha tocado por necesidad, pero no es porque me sienta extrovertido. Soy muy antisocial, la verdad. Bastante. A mí me encanta el cambio que él tiene cuando ya está a cuadro. Es que toda esa formalidad Esa y formalidad. presencia. Kenneth, muchísimas gracias por Un aceptar placer. la invitación. Vamos a brindar también con nuestros amigos que nos ven. Un gustazo. Un café con cardamomo delicioso, Está ¿sientes? buenísimo, sí, sí. Para que ustedes sepan, porque en este lugar nos consienten y la pasamos de lujo. Bueno, bienvenidos a una nueva edición. La vamos a pasar genial, se los prometo. No hay piano, lo lamento mucho, porque magistralmente te toca el alma y el corazón. Lo hicimos, lo del piano, lo hicimos la primera vez, ¿recuerdas? Sí. La pasamos muy bien, pero ahora quiero que nos platiques sobre esta nueva entrega cinematográfica que está dando mucho de qué hablar, pero más que eso,
despierta mucho la curiosidad, no solo en Guatemala, sino que a nivel de Latinoamérica, porque como todos sabemos, este ha sido un escenario, y lo estaba viendo, que coincido mucho con esta publicación que hicieron sobre tu trabajo, que Latinoamérica ha sido escenario de duras batallas entre derecha e izquierda. Yo hoy por hoy no sé, no creo que exista algo tan recalcitrante y tan radical, es mi punto de vista, que no tiene que ser lo real. Pero ¿cómo te sientes con esto? ¿Por qué nace en ti la idea, después de ese premio que recibiste de Netflix y esa entrega tan buena en cine, cómo es que ahora te metes a esta área muy escabrosa, por cierto? Mira, es escabrosa, pero al mismo tiempo la verdad que yo en ningún momento hice la película pensando en izquierdas ni derechas. Primero porque es una situación muy personal que vivió mi familia. Mi hermano se queda sordo un 5 de septiembre de 1980, a los 3 meses de edad. Iba con mi madre en brazos, que de hecho la conoces. Guapísima. Y de pronto, ese 5 de septiembre explotan un bus y explotan varias bombas. Que de hecho para mí fue muy similar a lo que pasa ahí en la Roosevelt ayer, ¿no? Para mí es un ataque terrorista, ¿no? Y que de pronto él se queda sordo, gente muere. Y entonces comienzo a investigar y entonces me encuentro con un montón de cosas que utilizan a niños lustradores para meterle dinamita dentro de las cosas. Cosas de las que mucha gente ya no habla, ¿me entiendes? Entonces, y a mí me surgió una situación de que, mira, uno que está trabajando no tiene el tiempo a veces de escribir en las redes, no tiene el tiempo. Y mucha gente que tal vez sí tiene el tiempo para escribir y está diciendo las cosas que dice, habla tanto que me preocupó hasta el sentido de las nuevas generaciones, porque al final eso es lo que comienzan a leer y es el tipo de cosas que comienzan a entrar y de pronto comienzan a generar rencores, más allá que muchas cosas que no entienden, ¿no? Entonces, para mí era importante mostrar de cierta forma una parte de nuestra historia, que en aquel momento que yo la estaba filmando, que fue el año pasado, justamente en este mes yo la estaba escribiendo, esta película, no estaba pensando que la situación iba a estar como está ahora. O sea, en el 2017 se polarizó el país de una manera estratosférica y entonces lógicamente la película tiene un impacto más fuerte a nivel social. Sin embargo, es bien curioso, pero lo que yo presento en 1980, el 88, el 96, que es donde transcurre la película, es un momento muy similar al que estamos viviendo y se me hace muy extraño, ¿no? O sea, por eso es importante conocer la historia, porque volvemos a vivir las mismas cosas. O sea, prácticamente los temas que se están comunicando son los mismos y es pesado, es cansado, pero al final mi película ni siquiera trata de eso y me han atacado por eso, ¿me entiendes? Pero atacar, esa es la parte que no me gusta y de verdad lo digo abiertamente. A la larga creo que somos humanos, imperfectos, pero más allá de los medios de comunicación, nosotros los periodistas tenemos que entender que no se trata de atacar. Podemos dar un punto de vista, claro, podemos debatir, podemos hablar, pero no distanciarnos. Tenemos que recordar que somos un país y tenemos que trabajar y hacer equipo, ir de la mano. Me parece muy interesante lo que tú dices de la historia, porque de hecho hay muchos jóvenes y existen muchos adultos también que no conocemos a detalle qué fue lo que sucedió. En mi caso particular, te digo, viví la guerra interna, porque claro, esa sí fue guerra interna en claro, El Salvador, toque de queda y todo lo que sucedió en ese momento con la guerrilla, con el ejército, más no de mi país, que es Guatemala. Y creo que sí es importante tener esto. A veces nos vamos mucho por internet y los jóvenes están metidos ahí, no digo que sea malo, yo vivo también de la internet, porque claro, trabajo ahí, pero hay mucha información que lejos de darte lo que necesitas, te desinforma. Claro. Y lo que tú estás haciendo me parece que va a quedar para la historia y que obviamente nosotros tenemos que darnos la oportunidad como familia de sentarnos y ver esa película, como tú dices, sin atacar, analizando la historia. Mira, yo creo que lo más lindo de una película es cuando genera este tipo de cosas, porque la atacas, no la atacas, pero lo más lindo es que el bebé ni siquiera ha nacido, la película ni siquiera se ha mostrado y hablan de todo lo que la película va a tener. Y la película ni siquiera saben de qué va a tratar. La película realmente trata la historia de un padre y su hija, que ella se queda sorda en este atentado y el padre ve cómo lucha por sacarla adelante, que fue lo que prácticamente mis padres hicieron para tratar de sacar adelante a mi hermano y que hasta la fecha, teniendo el 37 años de edad, 5 años más que yo, lo siguen sacando adelante de ciertas formas. O sea, entonces, como si está basada en hechos reales, algo que le pasó a tu familia. Sí, o sea, son las cosas que se vivieron, pero al mismo tiempo lo que te decía, que mi hermano, te puedo asegurar que tenía 3 meses de edad y él no estaba pensando si era de la izquierda o si era de la derecha. Era un niño que simplemente fue afectado por un bombazo, ¿no? Entonces, y como escribe este cuate de que gracias a Dios tuvo la oportunidad de ver la película de Wall Street, que va a publicar una nota en Madrid, él hablaba de eso. Al final hay una cita que él pone de un literato y que dice: ¿qué es más importante, el grito de muchos o el grito de uno solo?
Y yo creo que es esa subjetividad en la que nos tenemos que sumergir, ¿no? Esta película habla del amor y habla de la esperanza también, que yo creo que son unas cosas que los países latinos de cierta forma hemos perdido. Además de que es una película que tal vez habla de una región, que es nuestro país, pero al mismo tiempo cuando yo la veo y cuando la ha visto la gente que la ha visto, al final es muy universal. De hecho, yo hace poco estuve filmando en el Perú y yo miraba las arquitecturas y eran muy similares, miraba a la gente, cómo se comporta, era muy similar. He vivido en México también y es muy similar. Entonces no es una película que está ajena a nuestro mundo latino, es muy similar todo lo que estamos viviendo, ¿me entiendes? Entonces es una película que al final, más allá de hablar de lo que nos une, habla de nuestras diferencias, pero el tema acá es que yo creo que las diferencias son las que finalmente nos unen, porque yo creo que es lo que hace que exista ese rompecabezas que se une, ¿no? Entonces, es una película que se hizo con mucho corazón, es complicado porque para mí es la segunda película que hago, pero es la primera película donde yo de cierta forma me desnudo, muestro parte de mi vida que es complicado hacer. Cuando saqué el tráiler, yo estaba en el Festival de Cannes, lo saco y sin afanes de feminismo ni nada, pero me lloré ese día. Se me hizo complicado sacarlo porque era como sacar una parte de mí que pronto había salido al mundo y de pronto se viralizó de una manera muy interesante. Y es complicado desnudarte de cierta forma, pero yo creo que al final si no te desnudas artísticamente tampoco puedes conmover, es muy complicado. Quiero más detalles de eso, vale. Ya que estás abriéndote a nosotros y nos lo estás compartiendo, te lo agradezco mucho y lo No, valoro. sí. Vamos a la pausa comercial, enseguida Gracias. volvemos con más aquí en 360. Champurradas con cardamomo, las tienes que probar, son deliciosas. Ahora No, pues. vamos a pedirle, tengo varios amigos por acá. Sí, ya no fuimos al corte. Besos para ustedes, ya volvemos. Si nos damos cuenta, en la vida constantemente encontramos no solamente personas, sino que también situaciones que de repente nos sacuden y nos hacen reflexionar o quizá ni reflexionar, desconectarnos de la realidad que vivimos como individuos. Pero también hay un entorno y en el entorno hoy les quiero compartir esto. Ya cuando nos vayamos al corte le vamos a explicar qué es. ¿Usted lo sabe? Bueno, ¿qué es? Porque vas a ver qué es esto. Chepich, solo así se lo dejo y se da en nuestro país. En nuestro país también se da el ataque. Seguimos en este 360, no atacando, conversando con este gran artista, con un cineasta creativo. Uy, Dios mío, músico, qué forma tan magistral de tocar el piano. Yo, saben que soy muy abierta, me gusta decir lo que siento, lo que pienso en las redes sociales con respeto, obviamente, pero yo le he pedido a él que regalo cumpleaños, yo sigo celebrando. Dicen que parece fiesta patronal porque celebra todos los días. Sí, pero le he pedido que me toque el piano porque te toca el corazón y el alma. ¿Cómo te sientes con el ataque? ¿Te sientes cómodo o no con esta nueva entrega cinematográfica? Mira, yo di clases en algún momento en México y de hecho una vez un director me llamó, me dice, oye, el alumno se sintió ofendido porque dijiste que su cortometraje tenía esto, etc. Entonces, y mi respuesta fue prácticamente, brother, al final, ¿qué estamos formando acá? ¿Cineastas o chavos que les digas que todo está bien o no está bien? Nosotros como cineastas al final hacemos una obra y la dejamos volar y la dejamos expuesta. Entonces pensar en que nadie la va a atacar, o sea, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, hay gente que medio le va a gustar, hay gente que va a opinar, hay gente a la que le va a cambiar la vida. Entonces lo único que me queda a mí es simplemente actuar con la máxima honestidad y ser lo más responsable posible con lo que hago, ¿no? Entonces, yo creo que es una película bastante honesta que hicimos con mucho corazón. Éramos 50 personas en un crew, entre mexicanos, vino un neoyorquino también a apoyarnos. Wow. Entonces, bueno, y vino el señor Lizazo a ser protagonista de la película. Entonces, de cierta forma necesitábamos mantener un nivel y yo siempre he estado en una situación de que, más allá de crear arte también, yo creo que nuestras películas tienen que comenzar a tener calidad y calidad que compita internacionalmente para que también el resto del mundo las vea, ¿no? Y claro, que, y el argumento que tiene que ser interesante y congruente con las imágenes. claro, y que nos respeten, ¿no? Entonces, al final, mira, yo te puedo concluir de que el ataque es bueno en el sentido de que significa que la película tiene algo que tiene que explotar, ¿no? Y genera ese caos, y yo creo que si las películas no generan un caos, no son buenas películas. El respeto, dijiste esa palabra que para mí es primordial, no solamente para las personas, sino que también para uno como ser humano. Muchas veces somos críticos y muy duros con nosotros mismos y creo que tenemos que empezar, así como tú dices, con las entregas cinematográficas, soltar y simplemente ser, vivir. Antes del corte nos estabas compartiendo ese momento donde rodaron las lágrimas. Tú tuviste un respeto con tu ser, con tu espíritu. Claro.
afloraron las lágrimas. ¿Cuál fue la emoción que te embargó en ese momento? Mira, hay procesos en el arte muy interesantes, porque cuando yo hice la primera película yo estaba con el ego inflado de venir y crear tomas completamente complicadas, difíciles, donde la cámara volaba y nadie podía hacer las tomas. O sea, probablemente es una de las películas latinas con más dollies y grúas de la historia, porque de hecho casi el 100% eran más de 1000 planos en esa película que fueron todos diseñados, y en esta película fui todo lo contrario, no diseñé ningún plano, o sea, la escribí y en el set, de hecho el director de fotografía, yo le decía, brother, iluminemos todo, porque no sé si probablemente de pronto se me ocurra voltear a la derecha o voltear a la izquierda. Entonces, es una película en la cual yo dejé ser la cámara, traté de estar detrás, quité todo el ego, traté de hacer todo el ego hacia atrás, porque al final tienes que comenzar a dejar de pensar que si el premio, tienes que dejar de pensar si al público le va a gustar, o sea, tienes que comenzar a ser honesto contigo mismo y contar una historia que sea honesta contigo. Entonces, la cámara prácticamente se mueve cuando se tiene que mover, es un espectador más, es un cinéma verité, como le decían los franceses. Entonces, es una película que tratamos de ser lo más honesto posible y yo creo que se logró. Es un filme que lo ves como una obra y no estás pensando si fue una buena dirección, no estás pensando si fue una buena foto, no estás pensando si fue un buen actor, sino que lo ves como un todo, porque yo creo que el buen arte es ese que simplemente ves la pintura y no estás pensando si la pintaron con óleo, con todo lo demás. Ni quién lo hizo, simplemente la ves, exacto, dejas que te haga sentir algo y simplemente fluyes. Exacto, entonces... Algo muy distinto a lo que habías hecho entonces. Algo muy distinto, y aparte yo prácticamente llevo 21 años dedicándome al arte, desde los 10 comienzo a estudiar piano, y en el piano sí me pasaba una situación que yo venía y sentía cosas y hacía sentir cosas automáticamente. En el cine yo creo que era un proceso muy diferente, ¿no? Entonces, esta es la primera película donde me pasó como el piano, o sea, yo estoy interpretando la obra como tal cuando estoy dirigiendo y comienzo a sentir cosas. Y lógicamente cuando la gente está viendo la película comienza a sentir cosas, se enchina la piel, o sea, hay muchas cosas que suceden con esa película. Entonces, creo que es un proceso y es una evolución que he tenido como cineasta, ¿no? Y eso es ser artista, porque es apasionarte, disfrutar lo que estás haciendo. No se trata de competir o como tú dices, por un premio, simplemente ser, claro, y fluir y sentir. Me encanta mucho este nuevo camino que has tomado, porque obviamente lo que se quede estancado se pudre, ¿no? Estamos constantemente cambiando, como decía Mercedes Sosa. ¿Cómo era la canción aquella? Están muy jovencitos, no lo saben. ¿Tú te acuerdas de la canción? No. ¿Mercedes Sosa? No, pero no me acuerdo de la canción. No, pero la que habla del cambio. Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar. Claro. Cambia todo en este mundo. ¿Tú crees o quieres que exista un cambio en el momento que un niño, un adulto, un abuelo vea esta película? Mira, primero yo creo que estoy haciendo todo lo posible por hacer arte, sin embargo no sé si me considero todavía un artista, porque yo creo que le tengo mucho respeto a la frase, ¿no? Creo que tiene que haber un proceso evolutivo en mí, pero sí, al final el objetivo primordial, creo yo, de hacer algo, que es prácticamente iluminar, como dice Guillermo Arriaga, esos espacios que estaban oscuros y el mundo tal vez no los había visto, ¿no? Entonces, hay veces que simplemente vivimos tan rutinariamente muchas veces la vida que dejamos de ver muchas cosas hermosas que nos pasan alrededor. Comenzamos a dejar de ver esas cosas que Dios nos dice al oído de pronto. Comenzamos a dejar de escucharlo por el hecho de simplemente vivir una vida rutinaria de paso a paso, y al final cuando sentimos, nos llega el último día y se acabó todo. Y pasamos a la otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesito evolucionar por una situación totalmente personal, y sí me considero una persona que quiere arriesgarse a hacer cosas muy distintas una de la otra. O sea, no me considero un cineasta que quiera hacer la misma película 70 veces, sino que sí tratar de transformarme, porque al final nosotros como seres humanos cambiamos constantemente. La primera película la hago de mis 19 a los 20, por ejemplo, que es una etapa muy fuerte porque cambias mucho en esa etapa, maduras en muchas cosas. Yo siempre creí que he madurado y de otra forma me considero muy maduro. Y esta transición a los 30 es otra situación de vida, es otra perspectiva de vida. ¿Cuántos tienes ya? 31. Ay, sí. Su carita de bebé, 31 dice, pero tiene 31. Un cerebro como de alguien de 80, de 90 años. Me sentí viejo y aburrido, ¿no? Al contrario, interesante, amigo. Bueno, y muy inteligente. Gracias. Y pues entonces esa situación evolutiva yo creo que es lo que tienes que plasmar, porque algo que sí me pasó con la película anterior es que yo estaba filmando una película en la que tal vez ya no creía. Entonces es bien complicado estar vendiendo algo que al final, entonces tienes que de cierta forma forzarte, ¿no? Entonces por eso yo esta película la quería sacar rápido, porque quería ser el mismo ser prácticamente que la filmó y que después la vendió.
porque de cierta forma estamos enganchados con dos personajes distintos, pero que de cierta forma creen en la misma película, ¿no? Entonces, esa fue la película que quise contar y se llama Septiembre. Me encanta Primero el nombre, Dios, la vamos a ver en septiembre. En septiembre. Me interesa mucho que sea en septiembre. Y yo creo que va a ser una película que va a marcar va a marcar una línea para el futuro, porque nos esforzamos mucho en que fuera una película de alto nivel visualmente y tiene efectos especiales también. Yo no quería que la bomba fuera una bomba que parecía una bomba y que solo la escuchamos, sino yo quería que la gente realmente sintiera. De hecho, cuando la gente ve el tráiler, que no es todo el momento de lo que voy a sacar en la película, la gente está allá con el tráiler. Y eso se me hizo muy hermoso porque la película realmente es una montaña rusa de emociones. Hace esto toda la película. Y creo que la vida misma es así. Ahora que dices montaña rusa de emociones, quisiera saber también cómo se sintió tu familia, si hubo alguna montaña rusa de emociones en su corazón y en su cerebro al saber de que iban a contar parte de lo que había sucedido en sus vidas ahora en la pantalla grande. Vamos a la pausa, ya volvemos con Kenneth Müller. Ay, Dios mío, es que uno ríe contigo. Uno también puede llegar a llorar escuchándote tocar el piano porque tocas el corazón. Y también con el cine haces algo más que cine. Y te lo digo no como amiga, no como periodista, te lo digo de verdad como una persona que valora el arte. Y muchas personas me han preguntado que si realmente eres guatemalteco. ¿Les puedes responder, por favor? Sí, nací en Guatemala un 30 de octubre de 1985. Y viví muchísimos años de mi vida en México y ahora me encuentro acá. Creo que es un proceso también. Esa migración a mí me importa mucho. De hecho, normalmente filmo en muchos países del mundo y me gusta hacerlo porque creo que eso es lo que te hace explorar más y darte cuenta de en qué nos parecemos más, ¿no? Me encanta tener a personajes importantes porque son importantes para nuestro país, para el mundo entero. En Guatemala tenemos mucho para dar y Kenneth es nuestro y por eso te lo pregunté antes de hablar del tema de tu familia. Me siento muy orgullosa y seguramente muchos vamos a mostrar ahora fotos de todos esos viajes que has hecho cuando estuviste también con Ricardo Montaner, que él se apoyó en ti para hacer ese video que quedó fenomenal. Pero bueno, volvamos al tema de tu familia. ¿Cómo se sintieron ellos? ¿Se los dijiste? ¿O cómo fue? ¿Pediste permiso? ¿O simplemente ya existe esa conexión que sabían que tú en algún momento ibas a tomar esa historia? Mira, para mi mamá creo que ha sido muy complicado porque de pronto estaba estudiando ingeniería electrónica y un día le dije, mamá, no va por ahí. Pero si te está yendo bien, mijo, pero tú deberías, yo me imaginé un ingeniero y lloraba, ¿no? Y al final yo necesitaba esa transformación y me tuve que ir a México a estudiar cine, me graduó de cineasta en México. Y mi padre del otro lado, que es una persona que dice, bueno, dale, hacelo, más por esa línea, pero yo creo que son dos padres que de cierta forma han logrado un balance bien interesante en mi persona, ¿no? Uno que empuja, el otro que te detiene, pero al mismo tiempo te hace pensar y al final debe ser bien complicado para una madre de una persona que al final es caótica en el sentido de venir y hacer una producción tan complicada, porque fue una película muy difícil, una de las películas más difíciles que se han hecho en el país. Trajimos gente, había gente viendo en mi casa, había gente que le tuvimos que rentar un apartamento porque venían de afuera. Yo la actriz, yo la quería tener en mi casa porque necesitaba que estuviera mucho con mi hermano que no escucha, claro. Y necesitaba que ella entendiera cómo era la vida de mi madre con mi hermano, ¿no? Entonces, y para tu madre imagino que también es como revivir un momento muy fuerte y difícil. Es complicado, es muy complicado y aparte cada vez que ven la escena como que tratan de no verla, ¿no? Porque de cierta forma es un flashback, pero yo creo que para superar esas situaciones las tienes que enfrentar también, ¿no? Pero sí, ha sido complicado, pero al mismo tiempo me han apoyado muchísimo. Sin mi familia hubiese sido imposible hacer esta película, porque hacer películas es prácticamente un milagro. Primero porque es muy caro. Sí, que esto te iba a decir con el tema del presupuesto, porque no es que acá tengamos toda la apertura a nivel político, que igual, ahora lo decíamos, la política no es sucia. Algunos que se meten a la política creyendo saber de administración pública la ensucian, pero al final también se necesitaría el apoyo de parte del Estado y no tenemos la apertura. Me acuerdo al inicio allá por el Festival de Ícaro cuando empezaba con toda esta locura, menos mal que es mi amigo, saludos Elías Jiménez. Cuando hicimos lo de VIP, sí, la otra casa que nos metimos en la cárcel y todo, realmente no hubo apoyo y el presupuesto era casi que todos decíamos vamos de gratis porque nos gusta el arte. ¿Cómo hiciste tú entonces con este proyecto? Mira, solo te puedo dejar que no he dejado de trabajar desde que comenzaste el proyecto. Yo creo que nunca había trabajado tanto en mi vida y me siento cansado, ya me siento desgastado.
pero es la pasión y el amor a hacer algo que te gusta, porque al final prácticamente hacer cine es como estar pensando en, bueno, voy a comprar una casa este año, ¿no? Y este año tiene que quedar pagada. Es muy, muy así. Entonces, como te digo, es prácticamente un milagro, porque tal vez si tú lo hicieras en otra situación de tratar de decir, bueno, quiero hacer esto, tal vez la gente no te daría ni harías nada, ¿no? Entonces, pero tampoco soy de la idea de estar esperando que el gobierno venga y me diga, ¿sabes qué? Vamos a crear un instituto de cine donde vamos a hacer películas, porque es lo que normalmente la gente hace, ¿no? Espera a que le caiga un fondo. Yo no soy así, me gusta hacer las cosas porque tengo ganas de hacerlas y creo que el país tampoco está para ese tipo de situaciones. O sea, creo que hay situaciones más importantes que estar haciendo arte, ¿no? El arte es súper importante para las naciones, pero creo que por eso tenemos que ser motores de cambio nosotros y después... Y priorizar también. El Congreso de la República, que se la pasan gastando en bonos hasta de pescado, bono pescado. Y que creo que cuando esto evolucione, entonces cuando seamos un país podemos apoyar este tipo de cosas, será increíble, ¿no? Tal vez los cineastas me odien por decir eso, pero creo que he tratado de ser lo más independiente en ese caso. Este actor mexicano, ¿no? ¿O venezolano? Mira, Lizazo es argentino. Ay, no le vi a ninguna, ni mexicano. Es argentino, ni venezolano. pero vivió en México muchos años y se volvió el gran famoso de las telenovelas. De hecho, tenía 29 años. Y por eso lo traje también, ¿sabes? Porque cuando yo comencé a buscar qué actores podían funcionar, muchos actores mexicanos la gente de Guatemala no los conoce, pero en la novela sí. Entonces yo me acuerdo que era bien chistoso porque estábamos viendo en zona 5, zona 1, y de pronto salía la señora con su escoba y de pronto veía a Saúl Lizazo en la calle filmando, ¿no? Y es, hola señora, ¿no? O sea, entonces era surrealista para la gente y yo creo que eso fue lo que me gustó y era una persona que yo veía en la tele de mi madre, ¿me entiendes? Entonces para mí era muy importante que fuera una persona que personificara de cierta forma a mi familia. Bueno, y yo te quiero decir algo que para mí es muy importante, y porque como soy así, platico y digo las cosas tal cual, tenía el ofrecimiento tuyo de que él estuviera en la entrevista 360. Sí, sí. Y en algún momento lo vamos a hacer, pero para mí era más importante tenerte a ti. No, te agradezco. Sí, porque quiero, de verdad, sé que muchos te conocemos, te queremos, pero necesito que toda Guatemala de verdad empiece a tener eso del apoyo a nuestra gente. Está bien, me encantan los artistas de afuera, mexicanos, argentinos, sí, pero Guatemala vale y tú vales, y por eso para mí era importante tenerte a ti por segunda vez, y primero porque eres el creador de esto y tú juntaste todas estas personas y yo digo, Dios mío, ¿cómo hiciste para manejar tanta gente, además de estar escribiendo, dirigiendo la iluminación? No. En este caso me pasó una situación bien complicada también, porque era escritor y la escritura te genera una ansiedad muy complicada que yo nunca había tenido la oportunidad de experimentar, porque fue la primera vez que yo me dedico a escribir la película. La escribí, la dirigí, la produje también. Wow. Entonces, es muy diferente a simplemente llegar y dirigir, aunque yo siempre me considero un realizador porque estoy detrás de la música, estoy detrás de absolutamente todo, pero en este caso, la escritura sí es algo que te abre portales, que de cierta forma te genera mucha ansiedad porque comienzas a ver cosas que no veías. Y entonces, sí fue algo que me estresó. Paré muchas veces en el hospital en la tarde-noche o cosas así porque sentía que tal vez tenía taquicardia. Pero era pura ansiedad porque la escritura te genera ese tipo de cosas. Te abre... De hecho, los escritores que lo hacen, yo los admiro mucho después de haber hecho esta película porque es bien extraño. Y después pasó una etapa donde estaba produciendo, donde estaba viendo el dinero que alcanzaba, que no alcanzaba, que tal vez que se gastaban más, que el director de arte quería más, que el director de foto necesitaba todas las luces que tal vez no existían en el país, yo las tenía que conseguir, las conseguimos y existaban todos los juguetes. Los lentes que utilizamos eran lentes de los años 80 que trajeron de México, especialmente para la película que utilizaba Stanley Kubrick para hacer Barry Lyndon. O sea, eran muchas cosas, ¿sí? Que de cierta forma eran como un dato totalmente técnico y de pronto entraba al set y tenía que ser una persona completamente independiente, que no estaba pensando ni en producción ni que en la escritura del guión, sino que tenía que fluir y hacer que mis personajes funcionaran, ¿no? Y de pronto cuando tienes a personajes de la talla de Saúl Lizazo, es otro juego, porque son grandes ligas, porque tienes que estar a la altura de una persona que ha filmado miles de veces y ha estado en el set miles de veces dirigido bajo muchísimas personas. Pero esas miles de veces jamás la estuvo contigo. Y, no, y esa pregunta se la tengo que hacer a él. Y fue hermoso porque contigo. De hecho en el Wall Street ponen... es una de las actuaciones más importantes para él y él mismo lo hemos platicado porque él me dijo, quiero salirme y quiero hacer cine, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue quitarle peso,
que también para él era complicado porque él es una persona muy atractiva, él como es el George Clooney latino prácticamente, ¿no? Entonces de pronto verse con la barba y me decía, oye, es que la barba me pica, y yo sí, pero necesitamos al personaje así, como bajar peso, era muy extraño, y para él fue muy extraño verse así, pero también eso le ayudó a ver al personaje, ¿no? Claro, porque es parte de la transformación que entonces tiene que sí, tener. fue una transformación muy interesante, y aparte que pasan 8 años en la vida de él en la película. Y entonces la película se filma desordenadamente de atrás para adelante. Y prácticamente yo era la única persona que sabía cómo iba a quedar. Claro. Entonces, y eso la gente no lo sabe, piensa que se va grabando ordenadamente, pero no es así. No, para nada. Y algo que tiene muy interesante esa película es que todos los espacios se crearon. O sea, yo no quería que los personajes no se parecieran a las locaciones. Creamos todas las locaciones, pintamos las locaciones. El director de arte, Javi El Cid, hizo un trabajo tremendo viniendo y me decía, es que estamos en una región húmeda donde llueve, entonces las paredes tienen que... Entonces comenzamos a crear ese tipo de situaciones. El director de foto era un mexicano que vivía en Guates de hace muchísimos años, y era bien divertido porque yo era el guatemalteco que vivía en México. Entonces fue como esa amalgama. La vestuarista había trabajado con Mel Gibson en Apocalipto. Wow. Venía de filmar La Muralla China con Matt Damon, era la vestuarista de Matt Damon. Entonces, y el diseñador sonoro, que después nos estamos con él, que es Alan García, que hizo un trabajo tremendo. Gonzo, que estuvo haciendo la música también, porque la música era bien extraña, porque yo no había entendido qué tipo de música tenía que ver para saber qué tipo de música era. Y aparte, yo siendo músico, yo decía, no, que sinfónica, que mi primera película fue súper sinfónica. Pero no, esta película era de vibraciones, porque los sordos no escuchan música. Pero ¿cómo hacemos música que sea atractiva, armoniosa, y que al final, de cierta forma, hable desde el punto de vista del personaje? Emocionados estamos entonces esperando septiembre, el mes de septiembre y también septiembre. Te Que agradezco. Dios te siga abriendo puertas, sabes muchas que gracias, te desde las agradezco. puertas aquí, pero más que gracias. abiertas en Azteca. Gracias. Te quiero mucho, Yo también, muchas gracias. que Dios te bendiga. Y bueno, será hasta una próxima edición de 360. Nos quedamos comiendo, tenemos que pedir un postre. Perfecto. Se cuidan, los quiero, chao.